sacrificio, como nosotros lo conocemos, de dolor, aunque el sacrificio demanda esfuerzo, pero la palabra sacrificio literalmente quiere decir consagrar algo, hacer algo santo, hacer que algo se consagre para una tarea. Ese es el significado de la palabra sacrificio. Y por supuesto también la fe. Y cuando nosotros hablamos de fe, es casi imposible que no pensemos en Hebreos capítulo 11. Pero permítame decirle antes de ir a Hebreos capítulo 11, que el evangelio es una tarea de fe. Predicar la palabra es una tarea de fe. Esto no es una tarea de conocimiento solamente. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, dice: cuando yo fui a ustedes, no fui con palabras de humana sabiduría, sino con demostraciones del reino de Dios. El evangelio es una tarea de fe. La fe que tuvo Stud, la fe que tuvo Moody, la fe que tuvo el patriarca Patricio Simes, la fe que tuvo nuestro apóstol Jaime Cepeda aquí en el Ecuador para encargarse de una iglesia de aproximadamente 8 personas, eso demanda de fe. La fe que hemos tenido como Centro Internacional de Adoración por ya casi 25 años es la que nos ha mantenido. Si usted no lo sabía, en noviembre, diciembre de este año estaremos cumpliendo 25 años, las bodas de plata. Vamos a tener una fiesta en este lugar. Aleluya. ¿Cuántos creen que habrá fiesta en este lugar? Y yo creo, hermano, siento mi espíritu y creo, estoy esperando que a partir de eso se abran las puertas como nunca antes para nosotros. Será un tiempo de construir, de comprar, de adquirir. Será un tiempo de edificar. Será un tiempo de consolidar. Pero también será un tiempo de crecer como iglesia. Vamos a cumplir 25 años. Y yo pensaba, se necesita mucha fe para predicar el evangelio. Pero también se precisa de fe nosotros como iglesia local para después de estar ubicados en Quisquís y José Mascote, Quisquís 1200 y José Mascote, era la dirección donde estábamos ubicados. Después de estar ubicados en ese lugar, pagando creo que $90 mensuales, si no me equivoco, se necesita fe para cambiarse a este lugar, Tulcán 805 y 9 de octubre, a pagar $600 con aproximadamente 30 personas. Y si no me equivoco, y si no me fallan los cálculos, por lo menos el 90%, 80% quizás, éramos jóvenes, extranjeros, estudiantes, mantenidos, pero es que ahí es donde actúa la fe. Porque la fe no tiene que ver con la lógica. Por eso Chuck Nolan dice, cuando ya está en Memphis, dice, pero un día esa lógica falló. La lógica le decía que no iba a salir de esa isla remota en Estados Unidos, pero él se mantuvo respirando, se mantuvo creyendo, porque él sabía que el día de mañana iba a amanecer y que algo iba a traer la marea. Si usted lo cree, dígame amén en esta mañana. Aleluya. Entonces, somos una iglesia de fe. Hemos dado pasos de fe. Como iglesia local hemos dado pasos de fe. Los que estamos desde el inicio, o prácticamente desde el inicio, conocemos que hemos dado grandes pasos de fe. El tener este auditorio ha sido un acto de fe. El arreglar, el invertir, etcétera. Cuando nos decían que no se debía hacer, porque si usted llegó recién, no siempre este lugar fue así. Y aunque quizás no sea el más confortable físicamente,
pero es el mejor lugar del mundo, porque lo que se predica aquí es la palabra de Dios, el evangelio que transforma, la palabra de fe. Aleluya. Entonces, le decía que cuando hablamos de fe es imposible no pensar en Hebreos capítulo 11. Nos emocionamos al saber que en Hebreos 11 hay hombres y mujeres conocidos como los héroes de la fe. De hecho, a este capítulo de la Biblia se le llama la galería de los héroes de la fe. Como si se tratara de un salón de la fama, como si se tratara de caminar por las calles de Hollywood y ver los artistas o las personas que han hecho grandes cosas. Entonces tenemos nuestra galería de los hombres de fe, hombres y mujeres que por su testimonio, por su fe, alcanzaron grandes cosas. Pero si Hebreos 11 es la galería, la antesala a esa galería es Hebreos capítulo 10. No lo va a leer ahora, pero en su casa usted va a revisar Hebreos capítulo 10 y allí se nos dice, por ejemplo, que el justo vivirá por la fe, mas el justo vivirá por su fe. Hebreos capítulo 10, versículo 22 al 23 dice: acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da ¿qué? La fe. Para tener plena seguridad es necesario que actúe, que intervenga la fe. Hebreos capítulo 10, versículo 23. A ver, ¿qué dice el 10:23? Dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. La palabra profesión es la palabra homologeos, homologar, homos, que viene de igual, y logos, que significa palabra. En otras palabras, valga la redundancia, lo que está diciendo el escritor es que mi confesión, lo que sale de mi boca, tiene que ir acorde, tiene que estar calibrado, tiene que ser igual a lo que se confiese allá en el cielo. Acá en la tierra lo que se habla es destrucción, muerte, escasez, etcétera. Y acá en la tierra quizás están hablando para tu vida enfermedad, crisis económica que no vas a poder. Pero yo tengo una noticia para alguien en esta mañana. En el cielo no están diciendo esas cosas de ti. En el cielo están diciendo que en Cristo eres más que vencedor. Aleluya. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que homologar mis palabras, mi profesión, mi confesión. Tengo que homologarla a lo que dice el cielo. El cielo dice, Dios dice, Jeremías dice que Dios sabe los planes que tiene para nosotros y que sus planes son de bien. Hebreos capítulo 10, versículo 35 dice: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Así que no abandonen su confianza, no abandonen su fe, la cual ha de ser grandemente recompensada. Pero quiero que me acompañe al versículo 39. Y el versículo 39 es una exhortación. Dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y en el idioma original, lo que está diciendo, no somos de los que retroceden. En el idioma original es arriar las velas. En otras palabras, bajar las velas. O como Pedro, Simón,
y sus discípulos se encontraban lavando las redes. En otras palabras, lo que está diciendo el escritor de la carta a los Hebreos: nosotros no somos de los que bajan las velas. Nosotros no somos de los que se dan por vencidos. Nosotros no somos de los que bajamos los brazos. Nosotros somos los que nos mantenemos respirando, nos mantenemos vivos, confesamos lo que dice Dios allá en el cielo, homologamos nuestra confesión a lo que se está hablando allá arriba para preservación del alma. Si usted lo cree, dígame amén en esta mañana. Ahora, arriar las velas ha sido tomado por algunos psicólogos y sociólogos y lo han asociado, este término de arriar las velas o bajar las velas, lo han asociado con las emociones. Y usted sabe que hay 6 emociones básicas en todo ser humano. La alegría, el miedo, ¿verdad? La tristeza o también el asco. Se sorprende. Hay por lo menos 6 emociones básicas en todo ser humano. Y algunos dicen que nosotros reaccionamos físicamente casi de manera igual. O sea, si alguien tiene miedo, no se va a reír, por ejemplo. Bueno, hay gente que se ríe frente al miedo, pero eso no es común. Si alguien tiene asco, de pronto tiene actitudes o tiene comportamientos que desde lo físico es similar a lo que otros también tienen como reacción. Y si nosotros queremos relacionar una emoción que sea contraria a la fe, es el miedo. La duda es la antítesis de la fe, pero el miedo también lo es. Y los psicólogos dicen que arriar las velas tiene que ver con el miedo o tiene que ver con las emociones que nos hacen bajar la guardia. Ahora, el miedo no siempre es negativo. A veces el miedo también viene para advertirnos del peligro, ¿sí o no? A veces frente al miedo de algo o el miedo viene como una emoción y te advierte del peligro. Y desarrollas un mecanismo de defensa. Si tú ves, por ejemplo, una calle oscura, te da miedo y tú dices, no, por ahí no voy a ir. Te advierte del peligro y prefieres tomar otra ruta. Entonces el miedo no siempre es negativo, pero el miedo debe motivarnos a la acción. Si el miedo no te motiva a la acción, si el miedo no logra desarrollar en nosotros un mecanismo de defensa que nos motive a la acción, que nos haga movernos, entonces quiere decir que está actuando en nosotros de manera negativa y lo que va a hacer es paralizarnos. Se lo voy a decir con palabras más sencillas. Si el miedo es superior a la fe, no vamos a tomar ninguna acción. Tenemos fe, pero también tenemos miedo. Entonces no tomamos una acción. ¿Cuántas personas no han emprendido algo por miedo? ¿Cuántos viajes no se hicieron por miedo? ¿Cuántos proyectos no se concretaron por miedo? ¿Cuántas cosas hemos dejado de hacer por el miedo? Y no es malo tener miedo, pero hay que ver hacia dónde nos está orillando o hacia dónde nos está orientando. Pero si por encima del miedo está la fe, entonces, amados hermanos, vamos a caminar y Dios se encargará de abrir caminos. Si por encima del miedo, si más fuerte que el miedo es la fe,
si mi fe está fortalecida, si yo escucho constantemente lo que dice Dios acerca de mí, si yo creo en sus promesas, si yo creo a pesar de las circunstancias, si yo creo a pesar de las adversidades, si yo creo a pesar de que no haya situaciones favorables, si yo creo aunque la lógica me diga que yo no debería creer, entonces Dios se encargará de hacer el resto. Necesitamos que nuestra fe esté por encima de nuestros miedos. Si usted lo cree, dígame amén. Aleluya. Es más, nuestra naturaleza nos orilla o nos orienta a querer primero ver evidencias. ¿Sí o no? Necesitamos tener evidencias. Necesitamos primero ver para poder creer. Y creemos que si tenemos las evidencias, entonces podemos creer. Pero justamente la fe se trata de creer primero y después ver. Por eso el Señor Jesús le dijo: si crees, verás la gloria de Dios. Algunos queremos tener las evidencias, algunos queremos tener los resultados, algunos queremos tener las condiciones favorables. Pero como siempre lo he dicho, y perdón que sea recurrente, temático en esto, Dios no precisa, Dios no necesita de condiciones favorables para hacer un milagro. De hecho, la palabra de Dios dice que todo lo que ahora es hecho o fue hecho, dice que se creó de lo que no existía. No había materiales preexistentes. Dios de la nada creó todo lo que hoy podemos ver. Aleluya. Y alguien hoy necesita saber que no debes tener las condiciones favorables. ¿Qué condiciones favorables había en Abraham y en Sara? Abraham tenía 100 años. Dice que estaba ya casi como muerto. Ya el viejito, ya usted sabe, no podía. Sara en sus mejores años había sido estéril. Por eso ella se ríe cuando escucha la promesa. No había condiciones favorables. No era viable un embarazo en Sara. No era posible. Pero justamente lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Por eso Dios dice a través del profeta Jeremías: yo soy Jehová, Dios de toda la humanidad. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Yo creo que no hay nada difícil para nuestro Dios. Aleluya. Vamos, denle un fuerte aplauso al Señor. Ahora, una fe genuina o una fe verdadera implica obediencia. Leí en estos días un comentario del pastor Mariano Senewal y él decía: nosotros le pedimos ayuda y él nos pide obediencia. Nosotros le decimos: Señor, ayúdame, y él está pidiendo que nosotros le obedezcamos. Y una fe genuina demanda, implica que haya obediencia en nosotros. Por eso Hebreos capítulo 11, versículo número 8, en la Nueva Traducción Viviente dice: fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Eso es obediencia. Pero la obediencia fue inmediata y la obediencia fue total. ¿Sabe por qué? Porque obediencia a medias no es obediencia. Usted no puede obedecer a medias. Y si hay algo en común en todos los héroes de la fe,
Es su compromiso en obedecer a Dios. Es el sacrificio, la entrega que ellos tuvieron. Permítame hacer un paréntesis, por favor. A veces son necesarios estos paréntesis. Había tanto compromiso en ellos que Hebreos capítulo 11, versículo 38 dice que el mundo no era digno de ellos. Y yo le decía en estos días al grupo de anfitriones de la iglesia, no entiendo por qué razón, por qué curiosa razón, cuando se trata de la iglesia siempre tenemos la alternativa de salir. Si estamos desarrollando algún ministerio, siempre tenemos como un as bajo la manga salir. Ya no quiero, no lo hago. Aquí no sucede, pero en otras iglesias que yo conozco sí sucede. Tenemos la alternativa, no voy a seguir sirviendo, no lo voy a hacer. Y yo le decía, es como que si alguien estuviera casado y uno de los dos tuviera siempre la idea del divorcio. Siempre tuviera la idea de que me miraste mal, me divorcio. No hiciste esto, me divorcio. No hay compromiso. Y no entiendo por qué en la iglesia queremos aplicar también aquello. Queremos tener un as bajo la manga, una salida, una alternativa. Y sencillamente cuando alguien actúa de esa manera es porque no hay un compromiso. Pero yo creo que en este lugar hay gente comprometida, no solamente con la casa, no solamente con sus pastores, hay gente comprometida con aquel Dios que le llamó. Amén o no amén. Aleluya. Cierro paréntesis. Fe y obediencia son inseparables. Por eso es que cuando Moisés, después de que obedeció a Dios y él y el pueblo empezaron a caminar, entonces el mar se abrió. Fue por la fe y la obediencia que cayeron los muros de Jericó. Entonces la fe implica, demanda de nosotros obediencia. Ahora, es fácil obedecer aquello que está dentro de nuestro sistema de creencias. ¿Sí o no? Es fácil obedecer aquello que nos causa placer. Yo le decía en estos días a alguien, mira, el cerebro es el órgano del cuerpo que más busca tener placer. Si usted le pone a escoger entre dormir e ir a trabajar, probablemente él va a querer dormir. ¿Sí o no? Pero al cerebro hay que enseñarle, al cerebro hay que trabajarlo de tal manera que se active para las cosas positivas. Entonces es fácil obedecer aquello que está dentro de nuestro sistema de creencias, aquello que nos causa placer, pero Dios nos lleva a que nosotros vayamos más allá. Y es a que creamos que aquello que es imposible para nosotros es posible para Dios. Y quiero finalizar con lo siguiente. La fe no asegura que las cosas sean fáciles, pero sí que Dios nos dará la salida. Mire lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 17 al 19. A mí esto me destapó la cabeza. Mire lo que dice. Fue por la fe que Abraham obedeció a Isaac en sacrificio. En la Nueva Traducción Viviente. Dice, fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Dice, Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, Isaac, aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Mire lo que dice a continuación. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría,
Dios tenía el poder para volverlo a la vida, aleluya. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. En otras palabras, Abraham dijo: si tengo que matar a Isaac, si Dios me está pidiendo que lo sacrifique, yo no me voy a negar. De hecho, Génesis capítulo 22, versículo 5 dice que Abraham le dijo a los siervos: esperen aquí, nosotros y el muchacho iremos, adoraremos y volveremos. Pero Abraham también pensó: si tengo que matarlo, si Dios al último minuto, Dios no pita, Dios no da el silbato final y tengo que matarlo, no importa. Yo creo que Dios puede volverlo a la vida. Y ¿sabes qué? Esa es una fe genuina. La fe que te dice: si tengo que perder algo, lo voy a perder, pero yo creo que lo puedo recuperar en Cristo Jesús. Para Él no hay nada imposible. Aleluya. Si esto tiene que dejar de ser, no importa. Yo creo que Dios lo puede hacer de nuevo. Yo creo que Dios puede restaurar todas las cosas.